Hola familia Waves, bienvenidos a un domingo más en línea. Nos da mucho gusto que hayas podido conectarte junto con nosotros el día de hoy. Te cuento algo muy breve. Estamos iniciando una serie acerca de Jesús. Pero si tú te perdiste el inicio de esta serie que fue la semana pasada, te invito a que cuando finalice este video tú puedas ver el anterior aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Y sin más que decirte por el momento, concéntrate en la persona de Jesús y en lo que Él quiere hablar a tu vida durante los próximos 40 minutos. Sé que serán de mucha bendición para tu vida. Te dejo con nuestro predicador del día de hoy, Dani Melero. Hey familia, bienvenidos a Waves Online. Qué bueno es tenerte en esta tarde de domingo. Bienvenido a nuestro servicio de las 5, 7 de la tarde, dependiendo dónde nos mires. Eres más que bienvenido. Recuerda que si es tu primera vez, queremos decirte que no tienes nada que hacer, solamente disfruta de estos 50 minutos. La semana pasada iniciamos con una nueva serie sobre la vida y ministerio de Jesús. Y este domingo seguimos con la segunda parte. Recuerda que estamos leyendo el libro de Marcos. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Para esto Jesús ya es reconocido en la región, ya saben de lo que es capaz, ya hay gente siguiéndolo y también hay gente que se contrapone contra él y contra su poder, contra lo que ha hecho, contra los grandes milagros que ha hecho en este caminar, por lo cual te recuerdo que vamos a estar leyendo Marcos 3 de el versículo 1 al versículo 6. Recuerda que aquí en Waves no hay ningún problema si tú tienes otro tipo de Biblia, otro tipo de versión, la cual sea diferente a la que nosotros estemos usando en la prédica o en el mensaje. Recuerda que siempre va a estar apareciendo por aquí lo que estamos leyendo y tú lo puedes consultar en tu pantalla o lo puedes consultar en tu Biblia o en tu app de la Biblia, por lo cual me gustaría que me acompañes a leer Marcos 3 del versículo 1 al versículo 6 y dice así. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a los acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Como lo que leímos, estamos viendo que Marcos 3 empieza este debate entre Jesús y la religión, Jesús y los fariseos. Me gustaría que también me acompañaras a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos conectarnos y estar juntos leyendo y aprendiendo aún más de tu palabra. Señor, permítenos conocer aún más de tu Hijo amado y de su sacrificio, de su ministerio y de todo lo que tiene el libro de Marcos para poder conocerlo aún más. Te pedimos, mi Señor, que seas tú quien nos dirija en esta hora y nos permitas conocerte a ti, al Espíritu Santo y a Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra y todos dijimos amén. Ah, sí, te recuerdo lo que acabamos de leer. Estamos viendo que Marcos nos está diciendo que ya reconocen a Jesús en diferentes partes de esa región. Vemos a Jesús que ha hecho grandes milagros, ya ha sanado enfermos y la gente empieza a reconocerlo. Incluso hay gente que dice que sí es el Mesías, hay gente que dice
que no. Pero lo que podemos ver aquí va a ser a Jesús en contra del legalismo, en contra de la religión. Y si tú no sabes qué es la palabra legalismo, es... se entiende como toda actitud que antepone toda cosa para poder aplicar excesivamente la ley, las leyes de hoy en día. No importa por quién tengas que pasar, no importa cuánto dinero tengas que dejar pasar, no importa qué tanta corrupción puedas hacer, pero se tiene que aplicar la ley. Se tiene que aplicar ante personas, ante la naturaleza, ante todo, para que exista la ley. Y eso es el legalismo, algo excesivo. Y vamos a ver a Jesús en contra de la ley y respondiendo a la pregunta del día de hoy. ¿Es Jesús quien rompe la ley? Y creo que eso es algo súper hermoso durante esta nueva serie que estamos teniendo aquí en Waves. Estamos respondiendo varias preguntas que podemos hacernos en nuestro caminar y esta serie permite conocer aún más el corazón de Jesús y la persona de Jesús. Y el día de hoy tengo varios puntos. Son 2 puntos que hoy identifiqué en esta lectura, por lo cual me gustaría compartirlo contigo. Y mi primer punto es religión que acecha. Y como te digo, Marcos nos cuenta cómo Jesús ya es reconocido en la región, en el templo, en la ciudad. Y hay gente que dice que es el Mesías. Y hay gente que dice que no es el Mesías, que es otra persona simplemente que se levantó un día y dijo que era el Mesías y que hace magia por el estilo. Y hay gente que cree que él es el enviado, que es el Mesías, que es esa persona que se profetizó a través de los años y que hoy se llama Jesús. Y lo podemos ver porque incluso Marcos nos está diciendo que hay personas que están encargadas, o sea, que su tarea es estar vigilando 24/7 a Jesús. Toda acción, toda palabra, toda cosa que Jesús haga, lo están viendo para poder decir, ok, lo que hizo es una posibilidad para poder entregarlo a los líderes de religiosos y también a los líderes de la ciudad, de la región, y poder crucificarlo, poder matarlo, poder apedrearlo, como sea, para poder exterminarlo y poder alejarlo de esto porque está afectando a la religión de la ciudad, a la religión de los fariseos y del pueblo judío. Y sí, nos damos cuenta que no sé si te ha pasado, pero sí, a mí sí me ha pasado y te pongo un ejemplo. Cuando llegaba yo, recuerdo, a una nueva clase, a un nuevo grupo social, ya sea en el gimnasio, ya sea en la escuela, sentía que las miradas iban directamente a mí. Que no que me juzgaban, sino que había una verdadera atención a todo lo que hacía y no hacía. Tanto así, un ejemplo de nuestro día a día, y más si tú has estado involucrado en la televisión y has visto el canal de las estrellas o algún otro canal mexicano, te has dado cuenta que existió un programa llamado Big Brother, el cual es un chorro de gente estaba encerrada en una casa y había cámaras por todos lados. Incluso si no te gusta ese tipo de programas, yo creo que lo miraste en la academia, los cuales los académicos estaban metidos, los miembros de la academia estaban metidos en una casa y en cada parte, en la cocina, incluso en los baños, en todas partes había cámaras los cuales estaban vigilando 24/7 y esa era parte del reality show que estábamos mirando. Y pues Jesús tiene ese tipo de personas. Marcos nos está diciendo que hay personas que están 24/7 vigilando a Jesús y nos están diciendo que en esta parte ellos saben que este día, el cual se llama el día santo, el día sagrado, consagrado a Dios, no se hace nada, literal no se hace nada, simplemente es consagrado completamente a Dios. Y estaban esperando porque saben que Jesús, a él no le va a importar el día, no le va a importar la hora, no le va a importar la temporada, el clima. Él siempre va a estar para un necesitado. Y esa es una verdad que tú y yo podemos y debemos de entender.
Jesús no le importa tu pasado, a Jesús no le importa el día, no le importa la temporada, no le importa si tienes que esperar un domingo a la siguiente hora de la reunión. No, Él puede hacer el milagro, Él puede restaurar tu vida en el momento en que tú lo necesites y le pidas ayuda. Y déjame decirte que creo que es sorprendente e irónico y no tiene pies ni cabeza. O sea, de verdad, la actitud de los líderes cristianos, líderes judíos, perdón, que estaban en ese tiempo, porque nos damos cuenta que tienen al mismísimo Mesías, al Cristo, haciendo un milagro delante de ellos. Incluso es tanto la actitud de ellos tan irónica, tan sorprendente, que entienden que Jesús es capaz de hacer milagros. O sea, ellos ya no hay no se están preguntando o no están cuestionando si Jesús tiene el poder de hacerlo o no. Ellos ya saben que Jesús es capaz de hacer milagros, pero la cosa aquí es solamente están esperando que lo haga para poder decir que esa es causa o una razón para poder meterlo a la cárcel o poder matarlo. Y eso me deja ver que la religión, el legalismo, lleva a conductas incoherentes. Podemos decir, tú y yo, podemos decir que Dios es amor, que hay perdón, que hay muchísimas cosas en el carácter de Dios y que somos cristianos y que seguimos al Mesías y que Jesús nació en nuestro corazón. Pero si somos legalistas, si somos religiosos por completo, nuestras palabras y nuestras acciones van a ser incoherentes entre sí. Y esto es la religión. Y lo hemos hecho tú y yo. Incluso lo hemos vivido a través de líderes o miembros de nuestra iglesia. Que dices, hey, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Eres una persona religiosa que sí, profesa de Dios, habla de Jesús, pero tú no das perdón, tú no das misericordia. Eso no tiene nada que ver. La religión, el legalismo, había nublado tanto la visión y había endurecido tanto el corazón de esas personas en el templo que no se daban cuenta que tenían al mismísimo Cristo delante de ellos, haciendo el poder y voluntad de Dios y sanando y teniendo misericordia por alguien que lo necesitaba. Y obviamente tenían todo planeado porque sabían que Jesús siempre iba a reaccionar, iba a actuar cuando alguien lo llamaba y estaba necesitado de él. Claramente, aunque fueran personas acercadas a Dios, sus pensamientos, su corazón, solamente había juicio y había odio, no había compasión o amor para las personas. Mi segundo punto que quiero compartir contigo es Jesús es un nuevo reposo. Y creo que debemos entender un poco el contexto y la situación que el pueblo judío vivía en ese tiempo. Los líderes de las iglesias, de las sinagogas y toda esta parte de gente que profesaba a Dios. Y creo que debemos entender un poco su contexto. Y sí, la ley marcaba que el día sábado era el día de reposo, el día consagrado completamente a Dios. Eso quiere decir que tú no trabajabas, que tú no ibas a fiestas, que tú no hacías diferentes actividades que impidieran que tú estuvieras consagrado completamente a Dios. Y creo que esa idea original, ese concepto es completamente hermoso. Imagínate que un día a la semana, 24 horas, dedicaras todas tus horas a estar en constante relación con Dios, orando, leyendo la palabra, cantando, dando alabanzas, dándole gracias a Dios por todo, en ayuno, teniendo verdaderamente una conexión con Dios por completo, cualquier mal,
cualquier cosa que impedía esa relación con Dios sería borrada de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Incluso sé que la vida fuera diferente si nosotros pudiéramos disfrutar de esas 24 horas conectados con Dios. Ese concepto establecido en la ley es hermosamente precioso. Pero déjame decirte que al principio del todo, y si nos vamos a Génesis y lo leyéramos, nos damos cuenta que el concepto, la idea, la creación perfecta de Dios es bellamente perfecta. Pero en algún momento Adán y Eva probaron de un fruto y cayeron en pecado, en desobediencia y entendieron del bien y el mal. Eso ocasionó que la humanidad se desviara por completo del concepto e idea original que Dios tenía para nosotros. Entonces, después de ahí, cada humano en la tierra tiene eso. Y creo que los judíos, los fariseos, las tribus, toda persona que vivió antes de Jesús y después de Jesús, incluso hoy en día, estamos desviados del plan original de Dios. Eso lo puedes ver incluso. Dios es un Dios de justicia, pero la justicia hoy en día está completamente desviada del concepto original. Y no me van a dejar mentir, tú te darás cuenta que quien obtiene justicia favorable es la persona que tiene poder y que tiene el dinero para poder lograrlo. Y obviamente el más que no obtiene justicia es la persona que no tiene los recursos o que no tiene el poder. El concepto de justicia cambia porque estamos desviados y eso va conforme a cualquier ámbito de nuestra vida y no por meternos a temas políticos o temas a tabús o cosas fuertes que desatan polémica, pero nos damos cuenta que la vida es así, estamos desviados del diseño original de Dios y creo que el concepto de ese sábado sagrado, de ese día de reposo es hermoso y por supuesto que cambiara nuestra relación con Dios si tuviéramos un día completo, 24 horas en compañía de Él. Y no es que no lo tengamos, no digo que no, pero imagínate que 24 horas estés ayunando, orando, leyendo la Biblia, intercediendo. Miraríamos milagros en toda parte del mundo y el Evangelio hubiera llegado a todas las personas. Pero al tener esto nos damos cuenta que estamos desviados y el pueblo judío, la actitud de los líderes, estaban completamente fuera del concepto original que Dios había establecido. Nos damos cuenta, sí, Jesús establece que y les dice que cómo da una diferencia muy importante en esa pregunta que les dice. Ok, el día sagrado, el día de reposo, es lícito de hacer el bien o dejar de hacer el bien para hacer el mal, o incluso, y también les pregunta que si es lícito de salvar vidas o dejar de salvar vidas. Y esto nos deja ver que si tú dejas de hacer el bien, obviamente vamos a hacer el mal. Si tú dejas de cuidar la vida, de proteger la vida, somos partícipes de poder quitarla. Y Jesús les está preguntando esto. Y ellos no responden, obviamente. Creo que ahí captan un poco de lo que Jesús estaba hablando, de lo que Jesús estaba diciendo. Y por completo, el pueblo judío y los líderes estaban en contra del carácter de Dios. Es Jesús a quien nos muestra verdaderamente el diseño original y el corazón de Dios. Y por supuesto, Dios es amor y cada ley fundamentada que establecida por Dios está fundamentada en su amor. No es un Dios de justicia el cual solamente juzga y establece leyes en contra de la humanidad para ser esclavos de ello. No.
Básicamente, las leyes de Dios establecidas para la humanidad es para poder, en beneficio de ella y poder cumplir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y hay algo que es hermosamente perfecto cuando Jesús es completamente sabio. Y vamos a responder aquí a la pregunta si es Jesús quien rompió la ley y pecó en contra de ello. Primero que nada, quiero decirte que Jesús es completamente santo y jamás pecó. Y con esto nunca rompió la ley. Y creo que esto es algo que podemos tú y yo captar. Cuando Jesús le dice a la persona, al joven, al adulto que tiene su mano lastimada, que tiene su, su mano deforme, le dice, extiende la mano y su mano queda automáticamente sana. El día de reposo no se podía hacer nada, no había ninguna acción, cualquier cosa conllevaba a que si tú, no sé, una acción de trabajo, de algo, conllevaba que ya estuvieras en contra de lo que la ley dictaba. Y creo que Jesús fue completamente sabio, que no tuvo que hacer nada, solamente decirle, extiende tu mano. Y al extender su mano, quedó sana. Nos damos cuenta que Jesús fue completamente sabio y no rompió la ley, sino fue y la cumplió como tal, pero también mostró el carácter y el amor de Dios verdadero. Y creo que esto debemos entenderlo. Jesús no estaba en contra de la ley, no estaba en contra del día de reposo. Estaba mostrando verdaderamente la misericordia de Dios sobre cada uno de ellos. Y quería mostrarles esto, que entendieran que la misericordia, que el amor de Dios, que la sanación, que los milagros no se podían detener un día de la semana. Sí, consagrados a Dios durante un día, pero no podías quitar el cuidado a la viuda, no podías quitar el sanar a los enfermos simplemente por ese concepto vago y ya no puesto en el diseño original de Dios. Es Jesús quien nos muestra verdaderamente el carácter de Dios y, por supuesto, el amor y misericordia de Dios. Y te dije al principio de este punto que Jesús es un nuevo día de reposo o un nuevo reposo. Y creo, y es lo que veo y que yo quisiera ver aquí en Waves y en las iglesias y comunidades de México. Nos damos cuenta, como te dije en el principio, Dios hizo la tierra, hizo toda la creación y se dice que reposó al séptimo día. La palabra y definición hebrea y judía y todo lo dice, es solamente que reposó, que se sentó a ver su creación, a ver lo que realizó. Y esto me hace entender que es como un pintor, un artista, el cual hace una obra de arte, la termina y se sienta a contemplar lo que ha creado. Y eso no quiere decir que Dios se cansó o que Dios no permite que pase esto. Pero al ser la creación después de lo que pasó en Génesis con Adán y Eva y todo lo que ha sido cambiado de dirección, no en el concepto original que Dios ha establecido, cambió por completo el día de reposo. Y había una sociedad, había líderes de iglesias en los cuales la misericordia, el apoyo, el amor en un día no existía porque era supuestamente pecado poder salvar. Y obviamente Jesús no le iba a decir a ese joven, a esa persona, hey, vente el lunes y te salvo, vente el martes y te sano, vente el miércoles y a ver si tengo tiempo de poder hacer mi milagro para ti. No,
Jesús sabía que en ese mismo momento esa persona necesitaba ser sanada. Y esa es la diferencia entre tener una relación con Jesús, el experimentar a Jesús y experimentar la religión, experimentar el legalismo y ese Dios falso que contrapone todo el carácter verdadero y el amor de Dios. Y si nosotros cambiáramos eso, si nosotros mirábamos eso, nos damos cuenta que después de que Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras fue consumado es. Y como te decía, la palabra reposo o ha sido consumado, esa es la palabra utilizada. Y nos damos cuenta que Jesús cumplió la ley que establecía que a todo pecador, que toda persona que violaba la ley debía de morir. Y fue Jesús quien murió por nosotros, fue Jesús quien se entregó en esa cruz para poder tener tu lugar y ponerse en nuestro lugar. Y fue así como vemos que Jesús cumple la ley, pero sigue mostrando su misericordia y el amor de Dios en todo lugar. Vemos que Jesús no rompe la ley, sino que la sigue a pie, pero establece la misericordia y el amor de Dios. Y establece no solamente un sábado de no hacer nada, sino establece un nuevo domingo de una nueva esperanza al verlo resucitado. Y si nosotros pudiéramos ver y entender, porque muchos de nosotros vivimos una vida cristiana bajo el legalismo y la religión, en el cual creemos que estamos atados a cuatro paredes y que en esas cuatro paredes a una hora solamente se mueve el poder del Espíritu Santo, vemos milagros o experimentamos el amor de Dios en una iglesia, en un templo, como esas personas hace más de 2000 años. Tenemos que tumbar a ese Dios, a esa religión que hoy existe en cada comunidad. Y si nosotros tumbábamos eso, nos vamos a dar cuenta que Jesús no le importaba en qué lugar estaba. Él hablaba de Dios, hablaba de la misericordia, hablaba de lo que era capaz de hacer Dios a través de él y de cada persona que aceptara a Jesús como su Salvador, como el Mesías, para establecerlos como hijos amados de nuestro Padre. Si eso cambiara en nuestros corazones, el saber que no tienes que no hacer nada si llegas a caer en pecado, simplemente acercarte a Jesús y decirle: Jesús, he fallado. Jesús va a estar para ti. No tienes que hacer un chorro de cosas para poder ser perdonado. Incluso en las iglesias, en las comunidades. No tienes que esperar una campaña de sanación para ser sanado. No tienes que esperar una campaña de milagros para ser sanado. La iglesia no puede detenerse en cuatro paredes esperando a un día simplemente o a 4, 5, 6 días de la semana para poder funcionar. La iglesia debe de funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta que Jesús venga de nuevo a esta tierra. Debemos de salir a las calles a proclamar completamente el nombre de Jesús, ese Jesús poderoso que puede sanar, no importa lo que esté pasando afuera, que no importa si está en el templo, no importa si está en la ciudad, no importa si estás en la escuela, si estás en tu trabajo, donde quiera que estés, Jesús tiene poder y puede sanar y llegar a los corazones de todas las personas. Jesús cumplió la ley en la cruz y establece su misericordia y amor a cada persona que puede escuchar y aceptarlo. El día de hoy, familia,
tenemos esa tarea de entender que no hay un solo día al año para poder ser cristianos, para ponernos a cuentas, o solamente hay una hora en el día para decirle a Dios que nos acepte, que nos ame. No, eso es religión, eso es legalismo. Jesús está en todo momento, en todo lugar. Y ese es el llamado para la nueva iglesia del 2021. Que no tiene que esperar el término de una pandemia para seguir proclamando el nombre de Jesús sobre cada nación, sobre cada ciudad, sobre cada colonia, sobre cada corazón. Que no tiene que esperar de construir una iglesia, un templo, un edificio para poder llevar la palabra a cada rincón de la ciudad. El día de hoy lo puedes hacer a través de las redes sociales, lo puedes hacer a través de un mensaje, lo puedes hacer a través de un audio, lo puedes hacer a través de compartirle a tu familia en tu casa o a tu vecino. No vivas una vida de legalismo, no vivas una vida de religión. Vive una vida a través del poder, de la misericordia, del amor de Jesús que nos establece como hijos amados de Dios. El día de hoy te invito a que proclamemos el nombre todopoderoso de Jesús. Y que cantemos juntos que no hay un nombre igual, que Él es todopoderoso, que Él es digno de toda adoración y de toda alabanza, y que su nombre hermoso es. Familia, sigamos adorando. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste,
Jesús, no hay otro nombre igual a ti. Nada se compara a ti. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tanto amor derramado a nuestras vidas cada día. Te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hemos llegado al final de esta transmisión, pero no nos queremos ir sin antes recordarte que si tienes alguna petición de oración, puedes hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales en un mensaje directo. Hay un grupo de personas que quieren orar por ti. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengas una increíble semana de adoración. Nos vemos.